El punto ANCAP. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Señalar no es informar. Ese era el lema con el que hace unos días los periodistas parlamentarios se manifestaban en contra de Vito Quiles exigiendo medidas al Congreso. Decía Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, que el Grupo Socialista estaba revisando el reglamento para que estos matones no tuvieran cabida en este tipo de ruedas de prensa. Este hecho ilustra perfectamente la hipocresía del periodismo español. Durante años ha señalado públicamente a figuras políticas incómodas, medios alternativos y ciudadanos comunes por expresar opiniones contrarias a la ideología dominante, y ahora que el foco está sobre ellos, utilizan términos como acoso o amenazas, evidenciando que para estos periodistas la libertad de prensa solo es válida cuando son ellos quienes la ejercen, en connivencia con el poder político que los alimenta. En lugar de actuar como contrapoder, el periodismo en España es un altavoz propagandístico con carnet de prensa. La relación entre los medios de comunicación y el poder no es nueva. En España, la prensa ha estado históricamente vinculada al Estado y sus instituciones. Durante la transición, los medios jugaron un papel fundamental en la construcción del relato democrático, un relato donde ciertas voces fueron ensalzadas y otras fueron borradas de la historia. Con el paso del tiempo, la prensa dejó de fiscalizar a los gobiernos y se convirtió en un engranaje más de la maquinaria estatal. Las subvenciones públicas a medios de comunicación no son otra cosa que un sistema de control encubierto de las ideas. Los periódicos, las cadenas de televisión y las radios que reciben dinero público no pueden permitirse ser demasiado críticos con quien les financia. A esto hay que sumarle la presencia de periodistas que han hecho carrera en medios de comunicación afines al poder, que luego han sido reciclados como asesores políticos o incluso han pasado directamente a ocupar cargos en partidos y gobiernos. Ejemplos claros de esto son Antonio García Ferreras y su cercanía al PSOE o Podemos, o Ana Pastor con su empresa Neutral, que supuestamente lucha contra la desinformación, mientras ha actuado durante años como censora oficial de cualquier discurso contrario a las políticas gubernamentales. Pero claro, si hay estados de por medio, podemos esperar lo peor. El auge de las redes sociales ha supuesto un nuevo reto para el control de la información por parte del Estado. La aparición de medios alternativos y periodistas independientes ha permitido que emerjan relatos distintos a los oficiales, y como no podía ser de otra forma, la reacción del establishment ha sido feroz: censura y persecución de aquellos que se salen del guión establecido. Señalamientos a periodistas como Vito Quiles por parte de figuras políticas como Patxi López vienen ya de una larga lista de señalamientos que hemos normalizado. Recordemos cómo Irene Montero y el Ministerio de Igualdad señalaban a ciudadanos particulares como Pablo Motos o el Chocas en una campaña del Ministerio de Igualdad. Los periodistas afines al gobierno, lejos de señalar y criticar esto, fueron incluso más allá. Se debatió en tertulias televisivas si había que fiscalizar o no ideas u opiniones peligrosas por parte de ciudadanos particulares, y no si se cedían los límites cuando un cargo público aprovechaba su influencia para atacar directamente a un civil. Desde 2018, la prensa española ha participado activamente en la censura de cualquier opinión disidente al gobierno socialista. Se han utilizado términos como ultraderecha, negacionista o conspiranoico. Y todo esto para desacreditar a voces críticas con el feminismo radical, la ideología de género o las políticas migratorias. Recordemos cómo durante la crisis de la COVID-19, los grandes medios de comunicación actuaron como voceros del gobierno, señalando como exagerados y magufos a las voces que avisaban de un peligro inminente. Porque el gobierno nos contaba que todo estaba bajo control, que en España no habría más de 1 o 2 casos aislados. Semanas después, estos mismos medios justificaban confinamientos, medidas kafkianas y demonizaban a todo aquel que era crítico con la narrativa oficial. Los periodistas que hoy protestan contra el señalamiento deberían preguntarse por qué han perdido la confianza del público.
No es casualidad que las audiencias de los medios tradicionales estén cayendo en picado, mientras que periodistas independientes en plataformas como YouTube, Twitch o iVoox están ganando seguidores a un ritmo imparable. La gente ya no confía en el periodismo oficialista porque ha demostrado ser un brazo más del poder. Puede que profesionales de la comunicación como Vito Quiles o Bertrán Endongo no sean de nuestro agrado, pero lo que es incontestable es que se atreven a hacer preguntas que para muchas personas son relevantes. ¿Quién es el político para negarse a responder a un periodista acreditado simplemente porque la pregunta no es de su agrado? ¿Acaso ese periodista no lo sustenta también con sus impuestos? ¿No tiene derecho a fiscalizar sus actos como gestor del dinero público? Y lo peor no es esto. Es que esto ocurre en connivencia del cuarto poder. El resto de periodistas no hacen nada por fiscalizar a nuestros políticos, y cuando otros compañeros de profesión son ninguneados o ignorados, ninguno es capaz de levantarse o reformular la misma pregunta, eludiendo así la responsabilidad que el periodismo debería tener para con la fiscalización del poder político. Estos periodistas son los de siempre, individuos al servicio del poder que con una carrera universitaria ya se creen con más derecho que otra persona a ejercer el periodismo de forma profesional. ¿Acaso son mejores periodistas ellos que personas que han hecho del periodismo y la investigación una profesión por méritos propios? Es muy curioso cómo se señala a periodistas independientes desde coordenadas afines al régimen, pero cuando programas como Caiga quien caiga hacían lo propio hace años, eran aplaudidos por ser los canallitas de la profesión. Pero claro, el peligroso es Vito Quiles por preguntar a las feministas cómo se sienten cuando en su partido aparecen escándalos de abusos que se taparon por conveniencia del discurso. Está la panfletada, que podríamos pasar horas hablando de esto, pero si algo está claro, es que la única pretensión que tienen y han tenido estos periodistas desde que salieron de su increíble y tediosa carrera de ciencias de la información ha sido que un político o figura afín les acaricie el lomo por lo bien que defienden la mano que les da de comer. Las grandes cadenas de televisión, los periódicos de tirada nacional y las agencias de verificación trabajan más para silenciar el disenso que para informar. No existe la objetividad. Existe una maquinaria mediática que oculta, manipula y amplifica información en función de los intereses del gobierno de turno. Hablando de casos concretos, recordemos cómo el programa Salvados de Jordi Évole se dedicaba a hacer reportajes sobre la pobreza energética cuando gobernaba el PP. Y desde que gobiernan los socialistas, su programa se ha convertido en profundos panfletos propagandísticos en los que cantantes que solo deberían destacar por ser cantantes hacen gala de su indigencia intelectual hablando sobre lo importante que es pagar impuestos para que toda la marabunta de activistas revolucionarios de sofá puedan repostear la entrevista en su perfil. Medios como El País señalaban hace años las peligrosas políticas liberales de los partidos de derecha y cómo sus medidas empobrecían al ciudadano. Llevan ahora años en los que nos adoctrinan con el culto a la pobreza e introducen conceptos maquillados con un nombre moderno para esconder la peor de las miserias. Artículos como Friganismo, la última dieta hipster es coger comida de la basura, en los que se llega a decir que rebuscar en la basura no es de pobres, sino de mileuristas, blanquean la precarización hasta niveles insospechados. No ha habido muchas críticas por parte de la izquierda a que el capitán general de la Selección Nacional del Podemismo, Pablo Iglesias, que llegó a la política para destruir el statu quo, oferta hoy prácticas laborales en su medio, Canal Red, con la misma o menor remuneración que las horribles y maliciosas empresas capitalistas a las que señalaba cuando quiso asaltar los cielos. Tampoco hay que olvidar cómo la mejor y más objetiva periodista de España, Silvia Inchaurrondo, quiso manipular en directo uno de los sucesos ocurridos durante la Dana en Valencia. En uno de sus programas intentó dirigir descaradamente el discurso de la alcaldesa de Paiporta para que ésta dijera que los vecinos que tiraron palos y piedras al presidente del gobierno y que fueron deliberadamente abandonados por la administración central tras la negligente y dantesca actuación de la administración valenciana no eran en realidad vecinos y personas del municipio, sino peligrosos grupos de ultraderecha que se habían organizado para atentar contra nuestro magnánimo líder.
No podemos tampoco obviar cómo ningún medio afín al gobierno actual se ha atrevido a señalar cómo el gobierno ha cambiado de opinión una y otra vez en diferentes temas. De no poder dormir por la noche si se pactase con Pablo Iglesias para formar gobierno, a que la Constitución no ampara que Cataluña tenga las competencias en cuanto a inmigración. Si nos fijamos un poco en el problema de fondo, es que los medios y periodistas no solo no realizan el trabajo informativo que tendrían que hacer solo por vergüenza hacia los ciudadanos a los que dicen representar, sino que además nos quieren convencer de su imparcialidad cuando ignoran casos como los señalados de forma deliberada. No nos equivoquemos, no se trata de crear una dicotomía en la que seamos del equipo Vito Quiles o del equipo Ignacio Escolar. Se trata de entender que cuando un medio o un periodista es regado con dinero público y su discurso siempre se alinea con el del gobierno de turno, es porque hay un trasfondo de compadreo o interés económico. No caigamos en solo señalar a un lado. La defensa hacia el trabajo de Vito Quiles nos sirve hoy para señalar lo que está ocurriendo en la actualidad. Pero no olvidemos que personajes como Maruenda o Eduardo Inda han cometido auténticos atropellos deontológicos en favor de los intereses del PP. No se trata de defender lo que hacen unos u otros a capa y espada, sino de señalar que el periodismo en España está en decadencia porque depende del Estado y no de sus lectores, porque lo que sí que no es periodismo es alinearse siempre con el poder. El problema del periodismo en España es, en gran parte, un problema de incentivos. Un mercado de la información intervenido por el Estado no puede ser un mercado libre. La prensa debería depender de sus lectores y no de las subvenciones estatales y los puestos asignados a dedo en las televisiones. Un medio que no es capaz de sostenerse en el mercado sin la ayuda del Estado, o un periodista que no tiene alcance si no es por estar colocado en una cadena por intereses partidistas, no son más que un panfleto ideológico financiado por los impuestos de los ciudadanos. La única solución real pasa por la separación total entre periodismo y Estado. ¿Por qué el Estado debe financiar a ningún medio nos guste más o menos su cuerda política? ¿Quién es el Estado para verificar la información que llega a los ciudadanos? ¿Son acaso los ciudadanos niños pequeños a los que hay que proteger? ¿O es por el contrario una forma de darse legitimidad a través de los medios que serán regados con el dinero de todos si le compran su narrativa? El periodismo independiente, con sus errores y sesgos ideológicos propios, pero basado en la competencia y el mérito, no es el problema, es la solución. Un saludo y les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.